Uno de los embustes de los anti-inmigración, de los rojipardos, es que la burguesía necesita, quiere, necesita es otra cosa, pero quiere que haya inmigración masiva para pagar bajos salarios. Bueno, si esto fuera así, ¿cómo se explica que sea precisamente la burguesía la que está financiando a ellos mismos? Es decir, a los partidos anti-inmigración, a los partidos que hablan de reemplazo étnico, a los partidos que se oponen a la inmigración, a los partidos que quieren deportar y hacer una limpieza, una reemigración, una limpieza étnica. Qué contradicción, ¿no? Se supone que la burguesía está interesada en esto. Entonces, ¿por qué la burguesía está financiando a estos partidos, ¿no? Como Elon Musk, que apoya Alternativa por Alemania y financia a Trump. ¿Por qué la burguesía está financiando y apoyando a toda la derecha mediática, a todo el fango mediático? ¿Por qué detrás de todos estos partidos nazis y de ultraderecha está, como ayer, la mano de la gran burguesía y del gran capital? ¿Por qué estos partidos nunca hablan de los problemas que interesan a la gente y no la demagogia envuelta en una bandera? ¿Por qué no hablan estos partidos de la subida de las pensiones, de subir el salario de los funcionarios, del SMI, del alquiler? ¿Por qué no hablan nunca de esto? Y más bien si hablan es en contra, con el argumento de que hay que bajar todo esto para que no sea efecto llamada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hacen discurso social, aunque se pongan el mono azul obrerista y están financiados por el gran capital, aparecen en prime time, en televisiones controladas por el gran capital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una contradicción entre el relato y los hechos. El relato dice que a la gran burguesía le interesa la inmigración masiva, pero los hechos nos están diciendo lo contrario, que la burguesía está financiando a los movimientos que se oponen a la inmigración masiva. Si a la gran burguesía le interesara la inmigración masiva, ¿por qué está promoviendo los partidos que se oponen a sus supuestos intereses? Alguien nos está engañando. O la burguesía y estos partidos están engañando a las masas, haciéndoles ver que están contra este fenómeno, al mismo tiempo que por detrás lo están apoyando, o los que dicen que la burguesía no está interesada en estos partidos anti-inmigración son los que están engañando. Uno de los dos está engañando. Ahora, de momento, lo que está pasando es que los que están criminalizando a la inmigración, los que están haciendo este discurso etnicista de buscar una homologación étnica, son los partidos de extrema derecha financiados por la gran burguesía. Y la izquierda, los partidos que defienden la inmigración, ni están ni se les espera. Vacío total. No aparecen, no están en ningún lado. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Boadella que, con sus luces y sus sombras, como este personaje, defendieran a los inmigrantes frente al etnicismo esencialista de estos partidos nacionalistas con Z que buscan una homologación monocultural? ¿Dónde están? No se les financia, no aparece, están desaparecidos. En YouTube no aparecen. Este canal es una excepción, pero este canal no tiene ninguna financiación, a la vista está de lo exiguo de su repercusión. Si ponemos la televisión en prime time, no hay nada. Si ponemos el fango mediático, lo mismo. Entonces, aquí los talonarios se están poniendo en la trinchera derecha, en la trinchera anti-inmigración y en la rojiparda, ¿no? Y en la rojiparda. Que una cosa está clara de la trinchera rojiparda. Pro inmigración y de izquierdas no es, eso está clarísimo. Y está financiada por el mismo gran capital y aparece en sus mismos medios y en sus mismas editoriales. Bueno, la realidad es que al gran capital, ayer como hoy, le interesa que no haya, o sea, necesita la inmigración, pero esa es la realidad que resuelve esta contradicción. Al gran capital le interesa, necesita la inmigración, pero no le gusta esa dependencia. Esa es la realidad. O sea, es una cosa que necesita, pero que no le gusta. Una cosa que está obligado a hacer, pero le gustaría no tener que depender de ello. Y por eso están buscando la manera de hacer la cuadratura del círculo.
cómo librarse de algo de lo que dependen y que no les gusta, buscando la ingeniería artificial, la robótica, buscando un decrecimiento, un retorno al feudalismo, recortando el estado de bienestar, recortando el estado social para no tener que tener tanto gasto y por lo tanto no necesitar de tantos impuestos ni de tanto consumo, ¿no? Porque esto se va con el keynesianismo, pues el capitalismo en su expansión necesita de consumo, porque si no necesita crear trabajos inútiles, porque si no no hay consumo, y si no hay consumo pues no hay empresa, ¿no? No son las empresas las que crean el capital, es el Estado. La prueba está en que el mantero, ese sí que crea trabajo y capital, pero al mantero le aparece la cachiporra policial y le expulsa. En cambio, a la multinacional le están defendiendo ahí con la cachiporra, ¿no? A la multinacional, esa crea trabajo gracias a que tiene a cachiporra enfrente. Gracias a que monopoliza el sector. Monopoliza y tiene proteccionismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le gustaría al gran capital? Mira, cuando llegamos a una fase en la fase final de expansión del capitalismo, todos los países ricos llegan a una etapa ineludible. Y esto no es una cosa de Europa, no es un reemplazo étnico, no es un plan Kalergi, todo eso son mentiras. Si así fuera, no le pasaría a los demás países ricos. Pero todos los demás países ricos, menos Japón, y está como está Japón, llegan al punto en que necesitan, para mantenerse todos los servicios que han creado, y si no quieren volver atrás, volver a la agricultura, necesitan mano de obra inmigrante masiva, porque la población autóctona no quiere hacer esos trabajos. No quiere. Y ya no es que se trate de un problema de sueldo, es que ni saben ni quieren ir a recoger fruta, cuidar a ancianos, hacer todos esos trabajos que no quieren hacer los autóctonos. Y esto no solo pasa en Europa, esto pasa en Qatar, pasa en Emiratos, pasa en Arabia Saudí, pasa en Singapur, pasa en Australia, pasa en Estados Unidos, en Canadá, pasa en todos los sitios, menos en Japón, que Japón han decidido que no haya inmigración y están como están. Están que no hay pensiones, que hay un vacío laboral, no encuentran trabajadores para rellenar los puestos de trabajo, y los ancianos, como no tienen cuidadores ni geriátricos ni pensión, se ven obligados a delinquir. Está pasando este fenómeno en Japón, se ven obligados a delinquir, se ven en la necesidad de delinquir para ir a la cárcel y tener un lecho y una comida en la cárcel. Este fenómeno es increíble, está pasando en Japón, precisamente por haber renunciado a la inmigración, porque quieren mantener una sociedad etnicista. Ahora, todos los países ricos tienen el mismo destino, es o elegir. Le pasó al Imperio Romano, ¿no? En su fase más desarrollada, es o elegir entre volver a un sistema feudal en decrecimiento agrario, o seguir expandiéndose, seguir teniendo globos, seguir teniendo sector servicios, seguir teniendo cafeterías, restaurantes, etcétera, cuidadoras, etcétera, alguien que te fregue la escalera, etcétera, y para eso necesitan inmigración masiva. Por dos razones. Una, porque no hay natalidad, porque siempre el destino de los países ricos, o casi siempre, es que la natalidad cae en picado. No solo pasa en Europa, pasa en Emiratos, pasa en Arabia Saudí, pasa en Singapur, pasa en Japón. Y entonces necesitan cubrir los puestos, reemplazar los puestos de trabajo, porque no hay cantera, no hay cantera. Como no hay cantera, tienen que tirar de cartera, ¿no? Como le pasa al Real Madrid. Entonces tienen que traer mano de obra masiva simplemente porque no hay natalidad. Y la natalidad llega a un punto en que no se puede revertir este proceso de caída de natalidad, porque una vez que la natalidad ha bajado, aunque hay estudios que lo dicen, ¿no? Aunque toda la población joven de Castilla y León empezaran a tener el número de hijos que se supone que se ha de tener para mantener el legado étnico, aunque lo hicieran, ya no hay tiempo, ya es demasiado tarde, porque como son tan pocos los jóvenes que han quedado ya, que aunque ya se pusieran a procrear masivamente, ya no sirve, ya es demasiado tarde, la batalla está perdida. Entonces, es que es necesario, o sea, no hay ningún plan Kalergi, es un destino de todos los países ricos. No había plan Kalergi en el Imperio Romano, ni hay plan Kalergi en Singapur, ni en Japón, es un destino ineludible. Ahora, si quieren mantener el sector servicios, no solo eso, sino los puestos de funcionario, cubrirlos, etcétera, necesitan traer mano de obra masiva porque no hay natalidad. El otro problema, aparte de la bajada de natalidad, y lo que ello comporta,
es que el sector servicios se tienen que cubrir esos puestos, hay unas necesidades que se han creado, la gente se ha acostumbrado a los restaurantes, a Globo, a los supermercados, a una serie de comodidades y la masa, ni siquiera la masa pobre, está en su mayoría dispuesta a renunciar a esos servicios. No están dispuestos a renunciar a esos servicios y menos a costa de qué. Renunciar a esos, ¿cuál es el precio de renunciar a la inmigración y por lo tanto renunciar a esos servicios? Volver al agro, volver a la agricultura, volver a la cueva, por una bandera, por una banderola, por una supuesta pureza étnica, que además en España no existe como tal, porque es un pueblo mestizo el español. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El pueblo va a renunciar. Bueno, es que los que menos renunciarían son los del distrito Salamanca y los de Sarriá. Los que menos renunciarían son los que más hablan de esto. Los que más hablan de reemplazo étnico, etcétera, son los que menos renunciarían a Globo y no renunciarían a nada. A nada renunciarían. O sea, los que más se supone que están interesados son los que menos van a renunciar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es un engaño. Pero entonces, ¿qué pasa? Ciertamente es una necesidad que les ha venido, que se les ha escapado de las manos y que no les gusta, no les gusta, les gustaría hacer como Japón, pero saben que no pueden. Pero ¿por qué no les gusta? Porque al mismo tiempo que lo hacen, están en esta esquizofrenia de que lo hacen, pero no les gusta y les gustaría que no tuvieran que depender de ello. Porque a la gran burguesía no les... esta esquizofrenia, ¿no? Como lo que le pasaba a la burguesía catalana. Es un amor-odio, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Quiero y no quiero. Que es lo que le pasaba con los charnegos, ¿no? Que los necesita, pero son un engorro. Los necesita, pero son un engorro. Entonces los necesita, pero le gustaría no tener que necesitarlo, pero no queda otra, no queda otra. Alguien tiene que ser autobusero, alguien tiene que fregar escaleras, alguien tiene que ser canguro, etcétera. No les queda otra, sí. O volver a la agricultura y renunciar al sector servicios, o que sus hijos se remanguen bueno, ni siquiera, aunque sus hijos hicieran esas tareas, como no hay natalidad, es el destino de los países ricos en general, que la natalidad baje en picado porque los ricos se vuelven muy cómodos, quieren viajar, etcétera, y no están por la labor de procrear. Entonces, claro, no les queda otra. No les o volverse pobres o asumir que si quieren seguir llevando el mismo tren de vida necesitan inmigrantes. Pero no les gusta, no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Que es a lo que vamos. No les gusta porque la inmigración, o sea, la burguesía controla no solo el poder económico, sino el poder cultural, el poder ideológico, la supraestructura. Controla la estructura y la supraestructura que emana de ese poder, ¿no? No hace falta ser marxista para ver esta obviedad. Entonces, ¿qué pasa? Si viene inmigración de otra cultura, pues el prestigio, el ascendente de la cultura de los patricios locales, de los autóctonos, pierde su ascendente, pierde su influencia. Y la burguesía lo que teme es que llegue el día de que una vez perdido el ascendente cultural, la influencia de la hegemonía cultural, o sea, una vez que se pierde el terreno de la hegemonía cultural, viene, esto ya Gramsci y cualquiera lo sabe, pues se pierde la hegemonía política. Marx decía que una vez que el síntoma de que ha habido una transformación, un relevo del proletariado, o sea, de que la burguesía ha perdido su poder económico, es el que haya perdido su poder ideológico, el que su supraestructura ya no se sostenga. En el momento que su supraestructura deja de generar consenso, es que realmente se han empoderado los de abajo y se está operando ya la sustitución. O sea, más que un reemplazo étnico, que eso es la mentira, lo que la burguesía teme es un reemplazo de clase. O sea, el reemplazo étnico como el preludio del reemplazo de clase. Y es lógico, ¿no? Porque si el poder que ahora ellos mantienen con sus bulos, su fango, su demagogia, ¿no? Su apología de sus cosas, ¿no? De la tauromaquia, su relato, su narrativa, la leyenda rosa, la imposición de sus valores, la definición del demos nacional en tanto nacional católico. Estamos hablando del ejemplo de España, pero en Estados Unidos nos podemos ir a los WASP, etcétera. Huntington ha dicho que cuando una civilización, su élite autóctona pierde su hegemonía cultural, esa civilización se derrumba, ¿no? Si ahora mismo desapareciera el distrito Salamanca de Madrid,
toda la ideología que ese distrito está generando, más Sarriá, ¿no? Que el distrito Salamanca es el brazo político y el distrito Sarriá, que eso es otro tema, es en Barcelona el arma ideológica, el mamporrero ideológico del poder político de Madrid, ¿no? Ese es otro tema que es polémico, pero está muy estudiado, ¿no? Bueno, en el momento que desaparecieran esos dos centros, San Gervasio y Distrito Salamanca y Puerta de Hierro, se derrumba toda la narrativa, todo el relato que a base de talonarios, talonarios, se está sosteniendo este constructo, ¿no? Tauromaquia, Pelayo, nacionalcatolicismo, que vienen a quitarnos el trabajo, reemplazo étnico, la única lengua común debe ser el castellano, los gitanos y los guanches, esos no son españoles de verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta narrativa, todo este fango mediático, todo este relato, toda esta fachosfera se sostiene por los tanonarios. Si esos tanonarios, si esas barriadas desaparecen, el pueblo por sí mismo, Paco Gómez de Badajoz, o yo qué sé, o Tony Miró de Ibiza o de Mallorca, estos, por sí mismos, o Juan el Andaluz, estos por sí mismos no están expuestos a esa narrativa si no le contaminan la cabeza. Si no le contaminan la cabeza, si no están lobotomizados las 24 horas como pasa ahora, ellos por sí mismos no les van a encalomar ese discurso. Este discurso además que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Llega a un punto que ya es como un terrorismo ideológico que se va metiendo en la cabeza, como estamos viendo ahora, por eso el auge de la extrema derecha. Esto no es natural, esto no es natural. Paco Gómez de Badajoz, si no le bombardean, él de natural no va a pensar así. La prueba está que hace muy pocos años Podemos era hegemónico. Y ahora todo el mundo se ha vuelto facha. ¿Qué ha pasado? Uno que haya quedado durmiendo todo este tiempo, estos 10 años, despierta y de repente nazis por todas partes. ¿Cómo se explica esto? Pues se explica por los medios. Son los medios, es el fango mediático. Entonces, claro, lo que la burguesía teme es que si la masa ya no habla su mismo idioma, ya no escucha su misma música, si la masa tiene otras coordenadas, otros paradigmas, su fango, su narrativa, le vaya a entrar por un oído y le vaya a salir por otro. Y cuando pasa eso, cuando el poder ya solo tiene un poder económico, pero ya no tiene una autoridad moral, cuando tiene solo un poder económico, pero no tiene ningún ascendente, ningún prestigio, están al borde no del reemplazo étnico, del reemplazo de clase, que es lo que temen ellos. De que en cualquier momento uno de la masa, que no es de ellos, se haga rico y empiece a reemplazar al poder económico imperante y a crearse una nueva cultura. Y entonces ellos se quedan sin monedas y sin edificios, sin supraestructura ideológica. Por eso ellos le dan tanta importancia a la propaganda. Le dan tanta importancia a la propaganda porque de poder económico solo no se vive. De poder económico solo no se vive, porque en cualquier momento, si todo el poder se mantiene solo en eso, están a un paso, a un borde de que se desmorone el edificio. De que en cualquier momento eso se caiga. Necesitan justificar su poder. Necesitan dispersar la atención de su poder y opiáceo, ¿no? El opio. Necesitan el opio del pueblo, el pan y circo. Necesitan el opio del pueblo para que su poder no esté cuestionado. Claro, si esto se empieza a cuestionar, a resquebrajar y la masa ya no se siente identificada con su gobernante, no hay un vínculo de autoridad moral, un vínculo de identificación, se derrumba. Entonces esto es lo que pasa. Por eso, esa es la verdadera razón por la cual tiene la burguesía se ve por un lado obligada a tener inmigrantes y por otro no le gusta y lo teme. Y por eso están financiando a los partidos anti-inmigración y a los rojipardos. ¿Qué es lo que quisiera la gran burguesía? Pues lo que quisiera es seguir utilizando, porque los necesita, a los inmigrantes, pero sin derecho alguno, destruyendo las conquistas sociales, lo cual va a afectar a toda la clase obrera. Que no piensen los obreros locales que esto a ellos, que con ellos no va la cosa, que en el momento en que se retrotraigan los derechos conquistados, a ellos les va a afectar también. De hecho, cuanto más clase obrera inmigrante, más fuerza social va a tener su clase para los obreros autóctonos. La prueba está en que en Cataluña, cuando los obreros catalanes eran una minoría y de repente vinieron una masiva afluencia
de obreros andaluces y murcianos, las reivindicaciones de ellos, haciendo más piña, más fuerza, salpicaron en beneficio de, por ejemplo, el autobusero catalán, que de repente vio que estaba arropado por autobuseros murcianos, autobuseros extremeños, como se ve en la película 47. Entonces el obrero catalán de pura cepa se vio beneficiado por esa afluencia. Si no hubiese tenido todo ese movimiento de obreros charnegos detrás, él hubiese seguido ahí, pues, con recortes, sin vacaciones, sin doble paga, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que pasa en los países donde la burguesía eh, donde la burguesía no se ve presionada por una clase obrera masificada y organizada, donde no hay la presión de una clase obrera masificada y organizada, pues la burguesía, mientras no lo necesite, claro, el riesgo para la burguesía es que cuando necesita esto, hay el riesgo de que se avance en derechos sociales y al mismo tiempo no de relevo étnico, sino de relevo de clase, como hemos comentado antes. Y eso es lo que teme la burguesía. Para eso se inventa el fascismo. El fascismo es la cachiporra del capital. Cuando todo esto peligra, eso está estudiado, cuando todo eso peligra, pues la gran burguesía echa mano del fascismo, del nazismo más bien, ¿no? ¿Qué es el nazifascismo? Pues es el engaño a los obreros para que vayan al redil de la gran burguesía, como reconoció Rudolf Hess en el documento que hemos mostrado en otro momento, o como lo que reconoció Jiménez Caballero, ideólogo de la Falange, que Dios mediante en algún momento podemos mostrar. ¿Y cuál es la estrategia para llevar a los obreros al redil de la gran burguesía? El chivo expiatorio, la cabeza de turco, nunca mejor dicho, culpar al resto de la clase obrera, es decir, a los inmigrantes, para desviar la atención y que los obreros autóctonos se conviertan en parapoliciales, en mamporreros de la gran burguesía, para que estos no pidan más, para que los obreros inmigrantes no pidan más, y para que estos obreros autóctonos sean mamporreros parapoliciales en defensa de la hegemonía de la cultura burguesa, y que la hegemonía de la cultura burguesa siga imperando. Lo que quisieran ellos es tener como esclavos a los obreros inmigrantes, tenerlos bajo control, lo mínimo indispensable, tenerlos bajo control sin derecho alguno, y luego puerta. Eso es lo que quisiera la gran burguesía. Entonces esto es lo que está pasando. Entonces es mentira que la gran burguesía esté interesada de la inmigración masiva. No está, la necesita, pero no está interesada porque no le queda otra, porque no quieren volver al agro. Pero lo que quieren ahora es intentar exprimirla al máximo, y necesitan la ayuda de los nazis. Entonces ahora los nazis vienen, como han hecho siempre históricamente, a salvar a los capitales y su hegemonía cultural, a salvar a los capitales, su hegemonía cultural, y enrolar en las filas paramilitares, como pasa en Colombia, por ejemplo, ¿no? Que los paramilitares reaccionarios son reclutados de la clase obrera, y se lanza siempre el cabeza de turco, pues contra el extranjero, ¿no? Contra el venezolano o contra el indígena, contra el que está en los márgenes del poder hegemónico criollo, del poder hegemónico burgués patricio, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y nos están engañando. Nos están haciendo el mismo timo que hicieron en los años 30. El mismo engaño que hicieron en los años 30.